Bueno, No han Muy entrado. buena la explicación y muy clara. Entonces ya vamos entendiendo más. ok, entonces el tema de fondo de la Sagrada Escritura es la salvación y las historias que se desarrollan, que son historias de pecado, que son historias de guerras, que son historias de cosas buenas como las de Abraham. Ahí está la fe de Abraham, ¿verdad? La fe de Abraham pues es una fe buena, digamos. Pero digamos, María tiene la misma fe de Abraham, pues la misma. No fue solo Abraham, él como se inició en el monoteísmo, en la historia de la salvación, siendo pagano. Cuando presenta el texto, la geografía, es para ubicarlo de qué sector, en qué sector pertenece. Entonces, en este caso, pues es un área pagana. Es el principio del monoteísmo. Entonces, ¿y cómo ese tema que decíamos hace 8 días de la palabra prueba, por ejemplo, ven ustedes, creo que este domingo va a ser la reflexión de Abraham, el sacrificio de Abraham. Y ya lo tuvimos, creo que fue, no sé si fue lunes o fue un día de estos también de la cuaresma, y entre semana ya tuvimos ese texto. Entonces, ojo con eso. ¿Cuál es el tema ahí? El tema ahí es que en un lugar donde se acostumbraba que el primogénito fuera sacrificado, porque acordémonos que Abraham está en un ambiente pagano y eso es lo que tiene que hacer él. Entonces, eso Dios salva a esa humanidad de esa tradición pagana. Pero ojo, que el texto dice que Dios se lo pidió que lo hiciera, que Dios, pues que Abraham fue obediente. Sí, Abraham iba a ser obediente a su cultura, a su mentalidad, a su época. Pero dentro de eso, él confiaba en la providencia de Dios. Ahí está el tema del ser humano que se confía. Pese a que las circunstancias le va poniendo los momentos y las dificultades y las pandemias y las enfermedades, el ser humano se confía. Y ahí está la pregunta. Mira, llevamos la leña y todo, pero ¿y dónde está el animalito que vamos a sacrificar? Entonces, ya ahí está la respuesta. Dios proveerá. Ahora, si nos quedamos solo en el ropaje que Dios le pidió, que fue una prueba que Dios le estaba poniendo a Abraham para que a ver si Abraham creía y era obediente, y entonces Abraham, ahí ya perdimos todo. Ahí ya nos fuimos a saber por qué camino. Ya nos enredamos. ¿Por qué nos enredamos? Porque ni aparece la misericordia de Dios como amor, sino que ¿cómo le vas a pedir tú a alguien que haga algo así? ¿Cómo? Entonces ya ahí incluso si es una catequesis, ya nos perdimos, porque aunque querrás meter el amor de Dios por todos lados y la misericordia, y aunque haya aparecido el corderito, resulta que el tema se queda en que Dios pidió algo terrible. Y entonces la gente ante esa petición muchas veces prefiere decir, ay no, yo no me quiero, mejor no, mejor ahí que esté él por ahí y yo por aquí, pero no tenemos una relación tan íntima porque a saber ni qué me va a pedir. Y Dios no pide nada, Dios no pide nada. No sé si lo captan así, pero va en ese es el hilo conductor, que hay que encontrar el mensaje. Pero una cosa, Betsaida, yo siempre he entendido que si Dios es creador de la vida, Él no le pudo haber pedido esto, sino que era la tradición de un pueblo pagano ofrecer lo mejor. Pero ¿por qué la iglesia no lo explica así? Porque se supone que eso tú lo tienes que saber. Eso se supone que tú lo tienes que saber como parte de conocimiento de tu fe. Cuando la iglesia, por ejemplo, en la misa, el sacerdote no va a hablar de eso, porque el sacerdote está dando una homilía, no está dando una clase. Esa es la forma literaria, una homilía. Digamos, si tú ves en la catequesis,
en la catequesis, ahí sí se debería de entrar de una manera muy importante, pero la catequesis, las catequistas deberían de entender esto primero ellas, ¿verdad? Porque si no lo saben, no lo pueden transmitir. Entonces, ese es el tema, que muchas veces las personas creen que la catequesis es una cosa así muy superficial solo para hacer la comunión o para bautizarse, para que no es eso, no es eso. La catequesis es una formación para conocer cómo actúa Dios en la historia de la salvación, para irlo viendo sus actuaciones en la historia de la salvación. Y en este del domingo, ahí vas a ver cómo se enredan los padres para dar esa explicación. Betsaida, otra pregunta. Ayer decía el padre Solana, yo no me acuerdo de haber educado a mis hijos en la historia sagrada, o sea, explicándoles quién era Abraham, o sea, era parte de tu credo, pero que a los 4 o 5 años les expliques todo lo que decía el padre, yo no fue mi catequesis con mis hijos, la verdad. Sí, yo la recibí en el colegio, Historia de la Salvación, no la recibí en la casa. Sí, digamos de 10 años, ya digamos quinto, sexto año, ya uno, pero era la casa central, pues, y nosotros llevamos, nuestro curso se llamaba Historia de la Salvación, y llevábamos un librito que tenía imágenes, tenía fotos y todo, y sí, era eso, la historia de la salvación. Se contaban las narraciones, pero sí no iba tan explicado, pero sí todo iba al tema de que Dios es el que salva. Dios es el que salva incluso del pecado. Y eso lo tenemos en la Eucaristía. Cordero de Dios que quita el pecado. O sea, ¿para qué lo quita? Para salvarlo, para salvar a la humanidad. O sea, el Apocalipsis termina en ese sentido. O sea, es el Cordero el único digno del poder, el honor y la gloria, porque es el único que ha podido abrir el libro del sello, que está sellado y que es el libro de la vida, y dio la vida por eso. Entonces está el Cordero degollado. Ese es el hilo conductor. O sea, Dios salva, Dios triunfa a pesar de nuestras circunstancias. Entonces en el domingo vas a ver eso. No es la prueba de que si Abraham creía o no creía en la promesa, que ahí es donde se quedan los padres. No es eso, no es eso. Es Dios que liberó de una cultura de muerte, pues. No solo Abraham, sino que ahí viene un proceso totalmente globalizante, cultural. Porque te das cuenta que cuando vinieron aquí los mayas y los aztecas y todos ellos también sacrificaban. Entonces era una costumbre sacrificar la vida. Y el cristianismo, o sea, Cristo, o sea, Dios en su misericordia, en su amor, anula ese sacrificio. Esa es la riqueza de ese pasaje. Lamentablemente no llega porque se quedan en el tema de la fe, que fue obediente, que ni siquiera pues se quiso aferrar a la promesa y una serie de méritos para Abraham que desaparece Dios y del que hay que hablar es de Dios, no tanto de Abraham. Abraham, qué buena onda que pudo, pues, pero es Dios el que va actuando y Abraham que lo va reconociendo. Es una interrelación, eso es lo que es la teología, una interrelación entre Dios y la humanidad. Entonces esto se supone que uno lo tendría que saber como parte de la fe, como parte de nuestra fe, que el Dios en que creemos es Salvador y que se hizo humano a través de la persona de Jesús. ¿Para qué? Para salvarnos a toda la humanidad. ¿De qué? De nuestra condición. Por eso empecé este curso diciendo que era muy difícil entender la teología bíblica si no se había tenido antes un curso de soteriología, o sea, de salvación. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que dijimos eso? Sí. Es por eso, porque ese es ese es el tema que va en la Biblia, el tema de la salvación. Y eso es, no hay otra cosa más.
Y eso no significa de que nos vamos a salvar de morirnos o de enfermarnos o de, no. O sea, eso pues, esas circunstancias de la vida, cuando la gente dice son pruebas, pues realmente tendríamos que decir que son momentos de gracia para descubrirnos nosotros mismos, para calibrar nuestra fe, nuestra confianza y nuestro abandono a Dios y partir de ese momento que puede ser muy dramático y dar un paso de crecimiento y de maduración en el abandono, ¿verdad? O sea, en aceptar pues que la voluntad de Dios, que no es que yo sufra, que no es que me pase eso, sino que saber, ese es lo que Él decida que va a pasar, pero Él sabe cómo va la historia. Entonces, no es tanto que Dios me pruebe para ver si yo tengo fe, si yo le creo, no, eso no es posible pensarlo de esa manera, no es posible. No es posible. Y eso es muy doloroso cuando no se aclara, porque la gente, aparte de que está sufriendo la circunstancia de una enfermedad grave o de la muerte de un ser querido, y le está pidiendo a Dios con todo su corazón que no pase eso, que no pase eso, y pasa, entonces la gente después se queda desconcertada. ¿Por qué? Si yo le pedí a Dios, si yo le creí, pero es que ese es el mismo tema de que haz un signo para que yo te crea. Haz algo para que bájate de la cruz para que yo sepa que eres. Ese es lo mismo. Y no es esa nuestra fe. Nuestra fe es saber que hay un Dios que es amor, que es misericordia, que ha actuado siempre de la misma manera y que siempre ha salvado a la humanidad. Ahora, ¿por qué están todas esas palabras? Bueno, ahí fue donde ayudamos con los géneros literarios. Entonces, por eso íbamos en esta parte, aquí. O sea, nuestro telón de fondo para comprender correctamente la interpretación del texto. Ahí nos quedamos hace 8 días. Entonces, tenemos que entender ese ropaje del mensaje. Tenemos que comprender las figuras literarias que ahí se desarrollan. Tenemos que entender la cultura de la época, pero cuando entendemos tanto el género literario, la figura y el marco cultural y la idiosincrasia, o sea, la forma como ellos vivían, no tenemos que olvidarnos que lo central que nos va a transmitir el mensaje importante es el testimonio que ellos vivieron, que experimentaron, es el testimonio de que Dios los salvó. Ayer el testimonio era salvó a Nínive y después de que salvó a Nínive, Jonás hizo un gran berrinche. Él no estuvo contento ni dio gracias, hizo un gran berrinche porque había salvado a Nínive. Y con Esther hoy vemos pues que ella también va a lograr salvar a través de la acción de Dios a su pueblo judío. Entonces, el contexto es el que nosotros tenemos que ver y ahí vamos viendo el tema de la salvación, que esos son los principios literarios. Pero ahora los teológicos, pues es eso, que lleva toda esa línea conductora de un todo, una guía, es lo que el magisterio recibe, que Dios salva, es la analogía que se va haciendo con nuestra propia vida, cómo Dios nos salva. Y entonces utilizamos todos estos sentidos, el literal que está escrito, el que nos alimenta interiormente, el que es típico, que es el que se hace casi siempre en la catequesis, y el completo, que es el que ya nos toca añadir a nosotros para que eso sea vida y nosotros comprendamos realmente la acción de Dios en mi vida. O sea que entonces no se trata ni de memorizar los textos, ni quedarme creyendo verdaderamente, ay, sí, qué bueno, que Dios se apareció, que Jesús se le apareció a Pablo, y que eso solo es como una muestra, como una manera que yo voy a descubrir cuando esa experiencia me suceda a mí, igual de la zarza, igual de Mambré, igual del sueño de Jacob, eso mismo yo voy a descubrir en mí. Y esto es lo mismo que le pasó a Jacob, esto es lo mismo que le pasó a Abraham, esto es lo mismo que le pasó a Esther.
Porque ciertamente nosotros tal vez no vamos a salvar a un pueblo, pero tal vez está nuestra familia y en algún momento tenemos que confrontar con un león, que no va a ser el del zoológico, por supuesto, sino va a ser una situación muy difícil a la cual yo voy a tener que enfrentar. Entonces, todos esos episodios yo los tengo que experimentar. Esos son como, ni siquiera son como una guía, son como, ¿cómo diríamos? ¿Qué palabra podemos usar? No es un manual, no es una guía, es como que ustedes ya vieron esa escena y luego ustedes la van a poder contemplar en ustedes mismos, la misma escena, pero por supuesto que no va a ser de la misma forma. ¿Dónde voy a conseguir yo un árbol que se esté quemando? Eso no va a ser así, pero va a ser algo tan parecido que yo voy a sentir en mi corazón la necesidad de quitarme los zapatos y adorar al Señor, porque ahí está el Señor, por algo que está pasando, y yo voy a encontrar la analogía que dice aquí, ¿verdad? Esa analogía donde yo voy a entender que la historia que se desarrolló hoy me está pasando a mí, y eso me va a llenar de gran alegría, gozo y de gratitud, porque Dios sigue actuando en cada uno de la misma manera. Esa es la pobreza cuando las personas no conocen el texto, no conocen, no lo han leído, no se han acercado. Entonces les pasan muchas cosas y por supuesto que es Dios que está actuando, pero las personas no lo saben, porque porque no lo saben, se lo atribuyen a otra cosa o a que yo, qué buena onda, o qué suerte la que tengo, o qué buena mi amiga, o qué fabuloso mi esposo, o mis hijos. O sea, pero realmente si conociéramos el texto bíblico, sabríamos que es Dios el que está actuando, por supuesto, a través de esas personas, pero es Dios. Entonces ese es el punto, ese es el punto. No sé si me extendí muchísimo, pero ahí vamos. No, creo que vale la pena. Te quería yo hacer un comentario sobre lo que dijiste, a ver si terminé de entender bien. ¿Tú leíste el libro del el Evangelio Secreto de la Virgen María, del padre Santiago Martín? No. Te lo recomiendo, ¿sí? Okay. El padre Santiago Martín escribe una historia bíblica, pero contada como él quiere transmitirnos la vida de María con Jesús. Uh-huh. Entonces, tanto en el momento en que presentan al niño en el templo, y salen María y José, pues un poquito apachurrado San José de todo lo que había oído, pero la Santísima Virgen le dice, José, detrás de todo esto está Dios. Claro, o sea, ese es el punto. Esa fue su manera de vivir su fe. Detrás de todo esto está Dios. Por ejemplo, en la película de Vaquita, no sé si la has visto alguna vez, Vaquita, ella cuando fue niña vio en África que algo que le pasaba a los esclavos, fíjense qué cosa más interesante, a los esclavos negros, obviamente, si eran desobedientes o lo que sea, pues los crucificaban. Ella miró eso cuando era nena, unos 4 años, habían matado a su familia, habían saqueado su aldea y la habían llevado de esclava, y en el camino ella ve cómo matan, cómo crucifican a esclavos. Pasan los años y ella de pronto, sin ser ella cristiana, ni creyente, ni nada, entonces ve un Cristo en una iglesia y entonces se le queda viendo y le pregunta al sacerdote, ¿y él quién es?, le pregunta. Oigan la respuesta del sacerdote. Le dice, es Dios. Es Dios, dice Vaquita. Y se le queda viendo y dice, ¿y por qué está así?, le preguntó. Y el sacerdote le dice, por amor a cada uno de nosotros. Y ella contestó en ese momento, qué Dios tan grande el que pueda hacer algo así por mí, dice ella, que es una esclava, ¿verdad? Y uno se queda pensando, dice, ¿cuántas veces le han dicho uno eso y uno ni lo entiende? Y ahí tiene los crucifijos por todos lados y no lo entiende. Y sin embargo ella, sin ningún tipo de conocimiento teológico o bíblico, vio esa imagen
y tuvo una conversión ahí, ¿verdad? Y luego ella llegaba a platicar con él y decía, pues era la imagen, pero ella entendía que era un Dios muy grande que la escuchaba, por si era capaz de hacer eso. Ni siquiera le habló de la resurrección ni nada, solo le habló de que estaba ahí crucificado. Entonces vean ustedes cómo se va eso al fondo, ¿verdad? Por amor. ¿Y para qué lo hizo por amor? Para salvar, ahí entra la palabra, ¿va? Para salvar a la humanidad. Entonces ahí va la catequesis. La catequesis va desarrollando el tema de la salvación. Que les digo, si, por eso si uno puede entrar a esto sin haber entendido la soteriología, es muy, muy difícil entender la teología bíblica. Bueno, entonces vean aquí, dice que hay una gran pluralidad que la Biblia nos presenta en lenguaje, por las épocas, por los escritores, por los hechos, hay una muchísima pluralidad. Entonces, pero ¿dónde está la unidad? ¿Cuál es la unidad que va guiando? Entonces, presenta que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero aquí no habla nunca del tema de que la palabra que va uniendo todo es Dios que salva. Y entonces ahí es donde se da la unidad teológica, que está muy bien, claro, el Espíritu Santo es el director de la orquesta y está orquesteando a cada una de las personas que fuera como un instrumento que hace la melodía. Y esa es la melodía y la armonía de esa melodía es la unidad teológica. Pero el tema que se va desarrollando es un Dios que ama tanto al hombre que quiere salvarlo. Ahora, el problema es que nos quedamos en las circunstancias y decimos, bueno, pues, pero si está pasando esto, si fue el holocausto, si ahora es la pandemia. Entonces, es interesante ver que eso nos va a pasar siempre, ¿verdad? Y tenemos que empezar pensando desde incluso antes de Adán y Eva y pensar, por ejemplo, en todos esos seres humanos muy al principio, el antropos primario y todo el neandertal, todos ellos vivieron ya con esa miseria, desde el momento que vivieron ya son decía Solama ayer, antier, ya son criaturas, son creación de Dios y la vida ha llegado hasta el día de hoy. O sea que la fidelidad de Dios se ha ido revelando, se ha ido manifestando, han ido encontrando herramientas para poder vivir, han migrado para encontrar mejores lugares. En fin, la inteligencia es una herramienta, es una herramienta que Dios nos da para ir pues avanzando en la vida. Entonces dice que tenemos, pero fíjense, la palabra testamento no hay que tenerla, no hay que entenderla de forma jurídica, sino más bien de forma testimonial, otra vez. Entonces la forma testimonial es el testimonio, el testamento que se va desarrollando a través de la historia. Entonces ese testimonio lo podemos ir viendo en la Biblia por partes. También lo podemos ver por un todo. Podemos captar la continuidad y la coherencia de esas partes si tenemos la palabra clave. Y la palabra clave es salvación. Y ya sabemos salvación de qué. De que no podemos retornar a Dios por nuestras propias capacidades, por nuestros propios méritos, nuestras propias tendencias. ¿Por qué? Eso lo dijo miércoles de ceniza, porque eres polvo, eres algo limitado, eres algo finito, eres contingente, entonces no puedes, necesitas de una ayuda, eso no es que necesito creer, yo tengo que entender a partir de mi propia condición humana, tengo que entender mis límites. Eso también lo dijimos en una sesión anterior. El árbol del bien y el mal, el árbol, no es el tema de que se comió el fruto o no se comió, es que no supo respetar como hoy y antes el ser humano no sabe respetar sus límites y al no respetar los límites sucumbe. Eso es lo que enseña desde los primeros 11 capítulos. Y ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, Abraham, pues Abraham conoce sus límites, conoce la situación, es un hombre limitado. Por mucho que le dé Dios,
es tan limitado que ni siquiera puede tener un hijo. Así va la conversación. O sea, ¿qué me puedes dar si ni siquiera puedo tener un hijo? Puede tener una tribu, puede tener muchas ovejas y mujeres, pero la mujer a la que él ama ya es mayor y no le ha dado un hijo. Entonces, imagínense ustedes, ese es el sentido de la limitación. ¿Qué me puedes dar entonces? Una heredad como las estrellas, como las arenas. Ni siquiera tengo un hijo, no puedo. Ok, pero aquí viene entonces la acción, ¿verdad? De Dios construyendo su pueblo. Entonces, no se dice, no se debería de hablar de una teología del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Cuando la gente dice, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios enojado, es un Dios que pelea, que va a la guerra, o sea, lo que está haciendo es liberando en ese contexto, en esa forma de pensar, está construyendo su pueblo. Entonces, esa es la mentalidad de esa época. Es como que entendamos a Ignacio de Loyola o a Teresa de Jesús en su época. Pues claro, ella va a presentar las moradas y el castillo porque es la época, así se habla en esa época. Ignacio de Loyola pues va a hablar pues él quería ser un héroe y termina limitadísimo porque pues una bola le destruye las piernas y entonces él entra en un proceso de pleito. Entonces ahí va el tema del límite y Dios que va salvando y va liberando cuando nosotros vamos descubriendo estos límites y nos damos cuenta, no puedo, yo no puedo seguir aquí. Pero cuando estamos todos fortalecidos, yo sí puedo, bueno, entonces dice, ok, hazlo pues, a ver hasta dónde llegas. Entonces, ese es el tema, no es tanto del Antiguo ni del Nuevo Testamento, sino es la limitación humana y Dios, y la máxima limitación humana es el pecado, ¿verdad? Nuestra condición, que ya decíamos también en una sesión, no es una palabra religiosa, es una condición humana. Fíjense, una condición humana que en algunos pueblos esa palabra no existe, incluso en los pueblos quichés y en los pueblos mayas, la palabra en el lenguaje de ellos no existe, pero la condición sí. Y ellos entienden que es una condición que lastima, que daña, que destruye a la naturaleza, a las personas. Por eso ellos cuando van a cortar un árbol para hacer leña, le piden permiso al árbol para usarlo y siembran otro para que crezca. Eso era antes, ¿verdad? Bueno, ahora eso también se ha ido perdiendo. Pero ahí va el sentido de la reverencia, de reverenciar toda esa creación que se nos ha dado por amor, por misericordia, no por méritos. Entonces, dice, los mismos testamentos, tanto el antiguo como el nuevo, recoge una sola idea de Dios. Dios salvador, Dios providente, Dios amoroso, Dios que acompaña, Dios que es fuente de vida, pero se va desarrollando como es distintas culturas, distintos idiomas, distintas tradiciones, con un lenguaje que nosotros tenemos que captar. Queda un minuto y se vuelven a conectar, ¿verdad? ¿Tienen tiempito? Sí, claro. Ok. Claro que sí. Entonces, ahí vamos. No sé cómo van, si van comprendiendo eso. Sí, sí, la verdad que sí. Ok. Entonces, acordarse también que nosotros no somos una religión de libro. Este libro nos habla de una persona, entonces nosotros somos religión de personas, o sea, religión es estar religado. Nosotros no estamos religados ni a la Torá ni al Corán, que son libros de esa religión. Nosotros estamos religados a una persona y el libro habla de esa persona. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Esto ya es el siguiente capítulo o estamos en el mismo todavía? Pues aquí dice segunda unidad del